Históricamente, en el Perú han existido sectores de la población que han sido marginados debido a diversos estigmas sociales, lo que generó el rechazo de sus expresiones culturales en determinados espacios urbanos del país. Una de estas manifestaciones fue el huayno, expresión cultural que estuvo vinculada a prácticas de discriminación y que fue estigmatizada, a pesar de haber atravesado dos etapas de auge a lo largo de la historia peruana. Si bien su comercialización fue masiva y las olas migratorias hacia las ciudades permitieron su expansión, el huayno continuó siendo asociado a sectores socialmente excluidos dentro del imaginario peruano. Según la Defensoría del Pueblo, entre los años 2000 y 2022 se reportaron en el Perú 4.737 casos de discriminación, de los cuales solo 25 alcanzaron sentencia firme y únicamente 8 concluyeron con una sanción efectiva para las personas denunciadas. Esto según los datos brindados por la Defensoría del Pueblo. Asimismo, el boletín del IOS PUC señala que el 34,14% de las personas encuestadas manifestó haber sufrido discriminación étnico-racial. Por su parte, la encuesta nacional de percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial revela que el 59% de la población considera que las personas quechuas, aymaras y amazonas son altamente discriminadas. Estas cifras evidencian que el derecho a la no discriminación aún no se materializa plenamente en el país, lo que deriva en la vulneración tanto de este derecho fundamental como del derecho a un entorno cultural variado. No obstante, en la actualidad, la conversación masiva de este género musical, junto con los avances derivados del compromiso del Estado peruano frente a los tratados internacionales y la incorporación de la lucha contra la discriminación en la política pública, han favorecido una aceptación del wine. Este proceso, sumado a una persistente lucha por preservar la tradición, ha permitido que el huayno se consolide como una expresión cultural que actúa como garantía del derecho a un ambiente cultural plural. Este debate visibiliza las problemáticas estructurales del país y demuestra cómo la defensa de los derechos puede articularse con expresiones culturales que funcionan como formas de resistencia simbólica, reafirmando la tradición y configurando nuevas bases en el imaginario social peruano. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Humanizando Derechos. Mi nombre es Piero Guayani, soy estudiante de Derecho en la PUC y miembro del equipo de Derechos Humanos. Es un gran gusto tenerles aquí presentes. Por medio de este episodio llamado Cuando Qatar era resistir, Huayno, igualdad y diversidad cultural, buscamos analizar críticamente al Huayno peruano como una forma de reafirmación y resistencia al derecho a la no discriminación, y cómo con el paso del tiempo, cambió a ser también la reafirmación al derecho de un ambiente cultural variado. Además, se va a analizar la importancia de preservar la diversidad cultural en el Perú como forma de garantizar el mismo derecho anteriormente mencionado. Por ello, es necesario tener una correcta óptica histórica y realizar una correcta conceptualización del término discriminación, además de analizar a través de la perspectiva histórica la relación entre el derecho a la no discriminación y el bueno. Por otra parte, analizar cómo ello se ha vuelto una forma de resistencia para reafirmar el derecho a un ambiente cultural variado a través del análisis de pactos internacionales a los que el Perú está suscrito. Para ello, nos acompaña la doctora Adriana Arista Serga. Adriana Arista es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctora en Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Tiene un posgrado en Educación Superior por la Universidad de Nottingham, donde actualmente es profesora asistente en el Departamento de Lenguas y Culturas Modernas, dentro de la sección de Estudios Hispánicos, Portugueses y Latinoamericanos de la Universidad de Nottingham. Su formación profesional e investigación abarcan tanto el ámbito legislativo y de teoría jurídica del patrimonio cultural, tangible e intangible, los derechos culturales y la diversidad cultural, como también desde el ámbito de la antropología, principalmente la relación de las comunidades urbanas y rurales con los bienes culturales, el patrimonio alimentario como patrimonio vivo y la construcción y reconstrucción de identidades. Ha colaborado con instituciones nacionales e internacionales, incluyendo la sede central de la UNESCO en París y la oficina de la UNESCO en Quito, la Secretaría General Iberoamericana, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú y el proyecto Capañam.
del Ministerio de Cultura del Perú. También es experta internacional del Instituto Internacional de Gastronomía, Culturas, Artes y Turismo. Es miembro del Instituto de Patrimonio Inmaterial IPACIM en Barcelona, del Centro para el Estudio de las Sociedades Postconflicto, del Centro de Estudios de la Memoria de la Universidad de Nottingham y de la Asociación de Estudios Críticos del Patrimonio, Association of Critical Heritage Studies. Muchas gracias por participar en este episodio con nosotros. No sé si tiene algunas palabras para nuestros oyentes, doctora Adriana. Sí, muchísimas gracias, Piero, y a todo el equipo del Grupo de Derechos Humanos. Me parece una gran iniciativa tener una conversación sobre estos temas y enfocarnos en el tema, intentar vincular el tema del patrimonio cultural con el tema de la discriminación y el derecho a la no discriminación dentro de nuestro país a través de antropológica, histórica también, pero una mirada con una base fundamental en derechos humanos y en derechos culturales. Gracias. Muchas gracias por la palabra, doctora Adriana. Bueno, ahora vamos a comenzar con el desarrollo del tema, con las preguntas. Y en primer lugar, quería hacer una pregunta sobre el derecho a la no discriminación histórica hacia el género musical y resistencia y la identidad andina. Desde una perspectiva antropológica y de construcción de identidad, ¿cómo analizaría los procesos de migración andina y resistencia simbólica que anteriormente mencioné, que posicionaron al huayno como un marcador étnico-cultural central, así como los mecanismos de estigmatización y discriminación que operaron en su contra en los contextos urbanos, negando su valor y legitimidad? ¿Cómo se puede interpretar la discriminación histórica contra el huayno como una vulneración del derecho a la no discriminación? ¿Y de qué manera la resistencia cultural de los pueblos andinos, mediante este género musical, ha reafirmado su identidad y sus derechos colectivos? Ujú. Bien, el vino es exactamente un gran ejemplo o un pretexto para enfocarnos en el tema del derecho a la no discriminación, ¿no? Es un tema bastante trabajado dentro de la antropología y dentro de los estudios también históricos e incluso desde la literatura, ¿no? Con las representaciones de José María Arguedas de la música dentro de la literatura, de los libros y los cuentos y las obras de José María Arguedas. Pero también Arguedas trabaja desde una visión antropológica o y es a partir de ese interés que él tiene, que lo va a ser considerado dentro de los contextos urbanos, ¿no? Hay varios estudios que señalan, por ejemplo, estudios de Rodrigo Montoya, del antropólogo Rodrigo Montoya, de Julio, perdón, me olvidé el nombre, de Julio Mendívil, que señalan que el huayno antes de la década de 1920 era considerado un aspecto barbárico, ¿no? O un aspecto dentro de la... Ahora, por citar a Mendívil, señalaba que para para las personas dentro de de las ciudades, de la urbe, el huayno era una práctica abominable para la élite urbana o como la expresión de la vida bucólica primitiva por antonomasia. Es cuando José María Arguedas empieza con la reivindicación del huayno que la intelectualidad urbana se empieza a interesar por por este género musical. Ahora hay otra cosa importante también que señalar, que es lo que señala Julio Mendívil, porque esto nos ayuda a ponernos en contexto. El huayno es una expresión musical que tiene muchísimas variantes y muchísimos tipos, ¿no? Con diferentes características en cada una de las regiones del país. Y por eso Mendívil señala que no se puede hablar de un huayno peruano, sino un huayno en el Perú. Entonces, esto también se relaciona con el tipo de migrante, con el tipo de olas migratorias que llegaron a a las urbes y cómo cada una de estas olas migratorias trajeron su propia problemática social, cultural, ¿no? Su propia memoria que se plasmó en los huaynos y cómo la discriminación hacia estas personas, la discriminación hacia el huayno, hacia estas personas también se correspondería a una discriminación con esas memorias, con esa cultura, con
esa historia que trajeron hacia las ciudades. Entonces creo que es importante dar este contexto del huayno en el sentido que es el elemento a través del cual representa, el huayno es considerado como la representación del hombre andino y de la mujer andina o de la sociedad andina. A su llegada a la ciudad, lo que hace es hacer tambalear, ¿no? Esas estructuras urbanas, estos mensajes nuevos de una vida muchas veces desconocida, ¿no? Que hasta Rodrigo Montoya señala, por ejemplo, que hasta la década de 1940 mucho antes de la década de 1940, esta falta de movilidad dentro del país, por la geografía tan difícil, esta falta de comunicación, la ausencia de la televisión, de la radio en esos momentos en las zonas andinas, hicieron que la urbe, las ciudades costeñas principalmente, estén separadas de su parte de la parte de la sierra. Entonces, yo creo que la forma de la reivindicación es el mismo hecho de la propia llegada de los migrantes con esta carga cultural y esta carga social e histórica y de memoria hacia las ciudades, ¿no? Y creo que esa reivindicación también fue fortalecida por personas como José María Arguedas y toda la intelectualidad en ese momento con el movimiento indigenista que fortalecieron de alguna manera el interés por el estudio del huayno como una forma de expresión prehispánica incluso, ¿no? Y hay varios estudios sobre eso, yo no soy musicóloga, pero hay muchos estudios sobre eso. Entonces creo que de alguna manera se alimentaron, ¿no? Tanto el interés por parte de los intelectuales urbanos como esta llegada de las personas oleadas, en esas oleadas principalmente en los años 40, ¿no? Entonces creo que sí se encaja perfectamente en una forma de reivindicación, pero obviamente no es un camino fácil, no ha sido ni es hasta ahora un camino fácil de la propia representación. Pero bueno, ha tenido varios cambios, como has mencionado en la presentación del Huayno en las últimas décadas es muy importante y hay toda una máquina comercial detrás de esto, ¿no? Lo que genera también otro tipo de tensiones, pero que no tiene, que no están muy relacionadas en todo lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Bueno, la verdad es muy interesante, pues, como usted menciona, pues, que prácticamente con José María Arguedas, pues, también se va a comenzar a hablar del huayno en estos círculos de intelectuales, cómo estos movimientos indigenistas van a tomar más participación dentro de las ciudades y cómo se deja de ver Ujú, como un ser externo a estas expresiones musicales, podría decirse, ¿no? Como si las ciudades estarían alejadas de lo que es la vida en el ujú. campo. Esto nos hace ver una realidad muy profunda en lo Sí. que era una red social en el país, muy profunda. Y es muy interesante, pues, haber Ujú, comenzado con esta introducción, hablar sobre José María Arguedas, sobre este proceso por el cual el wine, poco a poco va a comenzar a ser más hablado dentro de los círculos de los intelectuales, ¿no? Y también algo que me ujú, gustó que dijo fue que la forma de la reivindicación es la llegada, pues, de los migrantes y del huayno a la intelectualidad. O sea, estamos hablando de que la reivindicación del huayno, podría decirse, eh, parte gracias a la misma población, gracias a las mismas personas que, como anteriormente lo mencioné en la introducción, con las olas migratorias llegan a las ciudades y que posteriormente con el desarrollo en la literatura del género musical, de la vida andina, pasa a hablarse en los círculos de los intelectuales y así también pues prácticamente como lo dijo, esa es la forma en la cual se reivindica el huayno, ¿no? Siguiendo con la misma línea argumentativa, eh, quería hacer una ujú, pregunta un poco más relacionada, podría decirse, a lo que es el tema de derecho internacional. Eh,
O sea, la pregunta va a comenzar de la manera en la cual voy a decir, ¿de qué manera la práctica y transmisión constante del huayno constituyen un acto de resistencia cultural que reafirma la identidad colectiva andina y propicia que se patrimonialicen estas como bien cultural inmaterial? Los pactos internacionales y la Constitución peruana Ujú. reconoce tanto el derecho a la igualdad como el respeto a la diversidad cultural. ¿Cómo se articulan estos derechos en el caso del Huayno? ¿Y qué avances legales y políticos en materia internacional y nacional han existido? Yo tengo ahí un pequeño conflicto con el tema de la identidad andina, ¿no? Porque justamente el huayno nos demuestra que no hay una sola identidad andina, son múltiples identidades de diferentes zonas. Para seguir con el huayno, por ejemplo, en los estudios que he mencionado de Rodrigo Montoya y de Julio Mengíbil, te señalan, por ejemplo, diferentes áreas, ¿no? De diferentes áreas de desarrollo del huayno. No es lo mismo el huayno de Ayacucho que el huayno de Cusco, ¿no? O el huayno de Puno, o el huayno incluso de Ancash, o el huayno del norte chico, que es lo que llaman la zona de Cajatambo, Huacho o Huarochirí. Cada uno de ellos tiene una problemática diferente. Entonces, si tomamos como punto de partida eso, son identidades distintas, identidades diversas, con formas de vida, quizás que hay una línea en común, ¿no? Que comparten, hay una línea en común que se comparte, que es el Ande. El Ande como una zona siempre vista alejada de la ciudad, en la cual se tratan diferentes problemáticas, ¿no? La migración misma, todos comparten esa característica, por decirlo de alguna manera, pero cada uno con una identidad diferente. Entonces, en el caso de la identidad y de la patrimonialización, el tema del patrimonio cultural no necesariamente viene desde el hecho de que se pueda, que un bien cultural, el que sea, en este caso vamos a poner como ejemplo el huayno, sea declarado como patrimonio cultural, sino que simplemente el hecho de que un elemento cultural cualquiera sea considerado por una comunidad o un colectivo como propio, como algo que manifieste su identidad y su pertenencia a una cultura, a un territorio, a un espacio, hace que esto ya sea un elemento de patrimonio cultural. Obviamente, la patrimonialización o la declaración lo que hace es enmarcarlo dentro de unos rangos de protección legal, tanto nacionales como internacionales. En el caso del huayno, no hay una declaratoria específica del huayno como elemento, no está incluido dentro de nuestro inventario de patrimonio cultural intangible, porque tenemos un inventario el cual lo lleva el Ministerio de Cultura. No está incluido como tal, pero sí están incluidas diversas manifestaciones o fiestas, danzas, celebraciones, tradiciones, en las que probablemente el huayno sea parte importante de estas celebraciones. El hecho de que el huayno no haya sido incorporado dentro del patrimonio cultural inmaterial, yo creo que atiende al mismo, a lo que ya he señalado, la diversidad que existe. Por ejemplo, el huayno también se tiene huayno o huayñu en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Chile. En Bolivia ha sido incorporado dentro de la lista de patrimonio intangible, ¿no? El huayno de la zona de García Salinas, Mendoza Salinas, en Oruro, en la zona de Oruro. Entonces, los avances que hay en el caso lo que hace el patrimonio cultural, más allá de la declaración o no, es esta identificación o la reivindicación de un elemento, ya sea material o inmaterial, a través de una comunidad o de un pueblo indígena o de una comunidad en general. No necesariamente tiene que ser un pueblo indígena. Sería muy interesante, por ejemplo, intentar hacer una inscripción del patrimonio cultural dentro del inventario de nuestro inventario del patrimonio cultural, perdón, una inscripción del huayno en nuestro inventario del patrimonio cultural intangible, pero unida, ¿no? En el sentido de em,
basándonos en estas diferentes áreas que he señalado, estas diferentes áreas geográficas y dentro de los diferentes y diversos temas que el Huayno trata, ¿no? Acá hay en uno de los estudios que mencioné de Rodrigo Montoya, él, por ejemplo, ha hecho un cuadro donde señala los diversos temas de los que se habla, selección de canciones por temas y departamentos. Él hizo un trabajo sobre esto y se habla, por ejemplo, de producción agrícola, ganadera, de ciclo vital, del amor, de la naturaleza, de juego de toros, de la familia, de la orfandad, de la emigración, el desarraigo, la religión, ya sea la indígena o católica. Se habla sobre instrumentos musicales, se habla sobre humor, sobre lo comunal, la vida política, histórica, opresión, pobreza, rebeldía. Y cada uno de estos temas se trata de manera diferente en cada uno de los departamentos o del tipo de huayno, ¿no? Entonces, una, un ejercicio de patrimonialización del huayno correspondería a una base histórica muy interesante, ¿no? Que tendría que tener esta base histórica muy interesante que ya se tiene en los estudios. En el aspecto internacional, las convenciones de la UNESCO, la Convención del 2003 de Patrimonio Intangible, justamente en lo que prevalece en esta convención es la participación de la comunidad en estos procesos de patrimonialización. Entonces, cualquier proceso de patrimonialización o cualquier iniciativa de patrimonialización tiene que tener la participación activa de la comunidad desde la intención hasta el proceso final, hasta el punto final en lo que se pueda llegar. Entonces, también esto es una forma de reivindicación. Entonces, estos avances, digamos que tenemos la legislación, tenemos las posibilidades, lo que cabría es ver que hasta ahora me imagino que no ha habido nadie en que que ha intentado promover o quizás sí, yo desconozco, que ha intentado promover la patrimonialización del huayno, ¿no? En general. Y esto también podría verse luego como una forma de conexión regional, me refiero a la región de América del Sur, ¿no? De cómo nos conectamos, esas conexiones regionales que tanta falta nos hacen, ¿no? En el caso de América del Sur, de los países andinos, que tenemos sabemos que la tenemos, compartimos idiomas, ¿no? Los idiomas indígenas, el quechua, el aymara, que se hablan en la parte sur de los Andes, pero faltan trabajos que unifiquen eso. Por ejemplo, la Mulisa, Yarabí están incorporados dentro del registro de patrimonio intangible. También están las celebraciones de diversos departamentos. Creo que un estudio dentro de estas celebraciones también nos revelaría cómo el huayno está presente, ¿no? Dentro de una celebración religiosa en el Ande peruano, definitivamente tiene que haber una opción musical que le dé paso, ¿no? Al huayno y a sus diferentes variantes, ¿no? Entonces yo creo que tenemos la base legislativa, pero como digo, sin una iniciativa que promueva desde la comunidad o por la comunidad, es un poco complejo poder, quizás desde el propio Estado se puede promover, pero creo que no hay todavía una intención, pero sería muy interesante, definitivamente, porque como hemos visto, el Guay no tiene mucha base histórica, mucha base literaria y mucha base que es un buen pretexto, entre comillas, para hablar de muchos temas como el de la no discriminación, por ejemplo. Bueno, justo como usted mencionaba, hablar sobre una identidad lineal de lo que respecta al huayno, pues es incorrecta, porque el huayno en sí tiene diferentes manifestaciones. Como usted citaba en el estudio, en el estudio, en el artículo que mencionó, obviamente también van a hablar de diferentes aspectos desde otras perspectivas propias de cada región. Claro. Y justo también mencionó sobre la mulisa y el yarabí. Ujú, Si bien estos han sido reconocidos, ya están reconocidos, también la Molisa y el Yarabí hay que reconocer que se desarrollan o son diferentes, ya sea si es la Molisa de Huancavelica o la de Ayacucho. ujú. Entonces, Claro. el punto que usted nos muestra, pues, es muy interesante, la verdad. Hablar de que las expresiones culturales obviamente nunca van a ser lineales, porque
van a ser propios de cada comunidad, de cada grupo de personas más que nada, ¿no? Entonces, obviamente van a ir cambiando. Si bien usted menciona que el Ande podría ser la línea que una todas estas expresiones culturales, eh, creo, o yo al menos pienso, que en sí el Ande no es no es suficiente motivo como para decir que hay una identidad lineal. Y Ujú, siento que en ujú, sí es lo que hemos estado fallando, ¿no? Como, bueno, lo que al menos el Estado ha estado fallando. Y no mucho, y no tanto también el Estado, sino muchas personas que tratan de, o al menos aquí en el Perú existe como que esta señalización de que la cultura andina es lineal, ¿no? Que la ujú, cultura andina se relaciona a un imperio, por ejemplo, el imperio incaico, y de ahí no pasa. O sea, ujú, prácticamente se relaciona la cultura andina como, y yo muchas veces creo que se relaciona mucho con las expresiones culturales del sur, de la Sierra Sur del Perú. ujú, ujú. Sí, Entonces, sí. Ujú, en sí también otro tema muy interesante que me gustaría recalcar aquí en mi comentario es la necesidad de la participación colectiva. Es necesario que la gente participe para que se pueda dar este proceso de patrimonialización. ujú, Porque, como usted menciona, incluso en la región de América del Sur tenemos diferentes, bueno, el huayno, y no solamente el huayno, sino que tenemos expresiones culturales las cuales nos pueden unir como países, como región. ujú, Entonces, este hecho que usted menciona, que tenemos la base legal, pero que necesitamos en sí la participación colectiva para iniciar el proceso de patrimonialización, es, ujú, siento yo, un punto de vista muy necesario, porque porque las personas son las que deciden patrimonializar estas ujú, expresiones culturales, podría decirse. Entonces, es necesaria la participación en sí de la población y de estas personas las cuales eh, fomentan, ¿no? Y participan activamente en sus expresiones culturales, ya sea a través no solamente del huayno, sino de las danzas, de las celebraciones. Y como usted menciona, si bien el huayno, por ser un género musical que tiene diferentes expresiones en diferentes lugares del país, no ha sido patrimonializado. Hay festividades, celebraciones las cuales usan el huayno y las cuales sí ujú, están dentro de esta lista, ¿no? De ujú. patrimonios culturales y materiales. Entonces, Sí. entonces por esta razón, yo siento que más que nada eh, podría decirse que es necesaria la participación de la gente, la participación de nosotros como ciudadanos y también la participación de las comunidades, las cuales producen este género musical para que ésta pueda patrimonializarse, ¿no? Y sería muy interesante, como usted menciona, sería muy interesante añadir al wine a esta lista. Ujú, Eh, bueno, ahora para continuar con el desarrollo pues, del episodio, ujú, vamos a cambiar un poco el tono de las preguntas y vamos a hablar sobre el marco jurídico de protección, eh, los instrumentos internacionales y el constitucionalismo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Maya Cachiquel, ha reconocido los derechos culturales como derechos colectivos, tomando en cuenta este marco interamericano, junto con instrumentos internacionales como el artículo 15 del, del PIDESC, que consagra el derecho a un ambiente cultural variado, y la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. ¿Qué herramientas conceptuales y jurídicas ofrecen estos instrumentos para garantizar la salvaguardia, el respeto y la no discriminación de expresiones culturales como el huayno ayacuchano, por ejemplo, especialmente frente a la histórica discriminación étnico-cultural en el Perú, la cual usted ha mencionado pues, en el desarrollo de la primera pregunta, ¿no? De cómo pues, se ujú, veía, antes de que llegue a este círculo de intelectuales, al huayno como una expresión alejada de las ciudades, ¿no? ujú, Entonces, en relación a ello también, ¿cómo podría responderse la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son sus comentarios, doctora? ujú. En el caso que mencionas de Maya Quiché, lo que ellos buscaban era, este caso es interesante, ¿no? Porque lo que se determina, lo que buscaban, ellos decían que sentían que había una discriminación porque no podían acceder a las líneas de radio, ¿no? Sí, para la emisión radial,
Entonces, el marco legal y la práctica eran muy confusos, muy difíciles para ellos de acceder, cuando sabían o se sabe, y además creo que durante la pandemia esto fue una de las conclusiones a las que se llevó muchos estudios, que la radio sigue siendo el principal medio de comunicación dentro de las zonas rurales, ¿no? En toda América Latina, principalmente. Entonces, lo que se determinó es que había una barrera de hecho, ¿no? O sea, estaba la ley, o sea, ellos sí podían, legislativamente podían acceder a estas líneas de radio para, para desarrollar sus redes comunitarias, pero habían barreras, ¿no? Esas barreras de hecho, o sea, lo que se llama la discriminación indirecta, ¿no? Esta discriminación, porque tenemos la discriminación directa, que son actos concretos de discriminación, y tenemos la discriminación indirecta, que es más que nada una discriminación estructural de las estructuras, ¿no? De la ley, de las instituciones públicas, que ponen barreras para el ejercicio de los derechos. En este caso, era el derecho a la libre expresión, el derecho a la autoidentificación, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo que nos muestra es cómo es importante que, o sea, este es el gran conflicto con el derecho, ¿no? De los derechos humanos en general, del derecho en general. Tenemos una base legal, pero no necesariamente esa base legal que debe salvaguardar o proteger los elementos culturales o a los individuos o a los portadores o a las personas, a los ciudadanos, no necesariamente tiene una estructura que facilite la aplicación de de ese derecho. Entonces, ese es el gran problema de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Donde lo que se necesita son que son estos derechos de una aplicación progresiva, es decir, el Estado se compromete progresivamente a el beneficio, el desarrollo, el fortalecimiento, la implementación de diversas de legislación y de políticas públicas para proteger los derechos económicos, sociales y culturales. Obviamente, la diferencia con los derechos civiles y políticos es cuando el Estado lo que hace, en el caso de los derechos civiles y políticos, es abstenerse de ejercer su fuerza, ¿no? Para yo poder expresarme libremente, el Estado me deja, o sea, no me pone una barrera, me deja expresarme libremente. En el caso de los derechos, otros derechos civiles, como el derecho a la reunión, el Estado me deja, ¿no? Se abstiene de detenerme para hacer. Por eso que en los estados de emergencia, los derechos civiles y políticos son los primeros que el Estado ejerce su fuerza, ¿no? Donde el Estado ejerce la fuerza para, por diversas razones, por estados de emergencia, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos la jurisprudencia, como ya lo has mencionado, tenemos el tema de la constitución política del Perú, de alguna manera, no de alguna manera, ¿no? Protege el derecho a la identidad cultural, protege los derechos culturales, pero no con la fortaleza que lo hacía, por ejemplo, la constitución de 1979. Ha habido un retroceso con relación a la protección de los derechos culturales principalmente. En el caso de la Constitución del 1993 está el respeto a la identidad cultural, el respeto a la diversidad lingüística, la protección del patrimonio cultural en el artículo 21, el respeto a los pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Pero no hay como no es como algo global, digamos, como que algo sino que están en artículos diversos. Y esto hace que las legislaciones luego obviamente se dispersen. Por ejemplo, es el caso del patrimonio cultural, tenemos una legislación bastante dispersa, bastante compleja, que no permite una protección o una salvaguarda concreta, ¿no? Efectiva, digamos, del patrimonio cultural. Entonces, también tenemos el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Y en este pacto, en el artículo 15, que es el artículo que en todo caso nos corresponde hablar por el tema del Huayno, que es donde se establece la participación en la vida cultural, porque los derechos culturales, a mí me parece, por ejemplo, el patrimonio cultural
vamos a hablar el Huayno como patrimonio cultural porque es patrimonio cultural más allá si ha sido declarado o no. Es un bien, es un elemento cultural muy potente dentro de nuestro país, con sus diferencias y ya lo hemos señalado. Pero el patrimonio cultural, ejemplo, como el Huayno, lo que hace es unir dos cosas que son muy importantes, que es la tradición y la innovación, ¿no? O sea, el pasado en el presente y el futuro. El patrimonio cultural no es estático, es cambiante, ¿no? Y cambia, como las identidades no son estáticas, son cambiantes. Entonces, estos derechos de participar en la vida cultural no solamente es a través del de, disfrute del huayno, por ejemplo, ¿no? De la música, sino también de yo crear, de yo innovar, de yo actuar hacia el desarrollo de mis capacidades artísticas, por ejemplo, ¿no? Y a través de eso, vinculado con el derecho a la propiedad intelectual, o sea, beneficiarme a través de mis creaciones, ¿no? Y que se me proteja, que se proteja la propiedad intelectual de mi creación. Y además, lo que señala que también es gozar, también dice, de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Entonces, más allá del wine, elementos del patrimonio cultural vinculados, por ejemplo, a conocimientos tradicionales nos pueden dar se encuadra perfectamente en este artículo 15 que también habla de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el caso de Perú tenemos, como ya hemos dicho, muchísima legislación. Los países firmantes del pacto tienen que presentar un informe periódico al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Perú presentó el quinto informe en el año 2021 y el año pasado, en el 2025, el comité ha emitido un informe sobre ese reporte del Perú donde explica, responde un poco a lo que el país dice que ha hecho o que está haciendo en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y una de las cosas importantes de lo que ha respondido el año pasado este consejo, o sea, si bien el informe se presentó en el 2021 y recién en perdón, en marzo, febrero y marzo del año pasado se ha dado una respuesta a este informe o un comentario a este informe, la crisis política que tenemos en el país desde hace tantos años, no ha habido ningún cambio, me parece, positivo en todo caso, en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Al contrario, ¿no? Creo que el tema de la discriminación, el derecho a la protesta, la vinculación, ¿no? De la memoria y todos estos temas se están viendo muy afectados. Entonces, por ejemplo, el comité señala que al examinar este quinto informe, señala que el Estado, parte, es decir, Perú, no cuenta con una ley integral contra la discriminación que cubra tanto la discriminación directa como la indirecta y estructural. Entonces, o sea, señala que hay avances, ¿no? Porque tenemos leyes, tenemos una ley del año 2000, la ley 27270, que es la ley antidiscriminación, pero que es una ley que ya son 26, han pasado 26 años desde esa ley y no hay un cambio. Entonces, y el mundo ha cambiado, ¿no? Hay nuevos movimientos, hay nuevas reivindicaciones. Entonces, esto es interesante porque tenemos legislación, pero bien el mismo tema. Tenemos legislación que atacan esta discriminación directa, ¿no? Mucha protección, digamos, de casos concretos como los que tú has señalado, de los de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, ¿no? Que ha habido casos de discriminación, muchos de ellos han sido absueltos. Entonces, esto es lo que demuestra es que no hay una base estructural de aplicación de estas leyes, ¿no? También lo que señala en el caso de derechos culturales, em, por ejemplo, el comité dice que le preocupa la sostenibilidad de los programas en el tiempo y que su alcance sea suficiente. Por ejemplo, porque el Perú señala que, o sea, el comité dice, acoge con agrado los avances considerables en el reconocimiento y protección de las lenguas indígenas, con la aprobación en julio del 2021 de la Política Nacional de Lenguas Originarias,
tradición oral e interculturalidad al 2040 y la política nacional del pueblo peruano al 2030 en junio del 2022. No obstante, el comité le preocupa la sostenibilidad de estos programas en el tiempo y que su alcance sea suficiente. También observa con preocupación los recurrentes denuncias sobre delitos cometidos por funcionarios públicos y abuso de autoridad grave contra hablantes de quechua y personas de pueblos indígenas. Entonces, el comité todavía ve esto, la discriminación de hablantes de quechua, de poblaciones indígenas, es el gran tema que se viene hablando desde la primera, del momento del huayno que hemos empezado a hablar en la primera pregunta, ¿no? Hemos empezado diciendo que el huayno era considerado, como señalaba Mendívil, ¿no? Como algo bucólico, que era un poco del salvajismo, ¿no? De esta idea también del estereotipo, ¿no? Del estereotipo que viene de nuestro legado colonial, ¿no? Del estereotipo del hombre andino. Y también Rodrigo Montoya señalaba, por ejemplo, de los estereotipos del hombre del Ande, ¿no? Esta idea de encasillar al hombre del Ande, y estoy buscando aquí porque lo dice él de una manera mucho mejor de la que él, no lo quisiera parafrasear yo. Él señala que en un momento cuando los intelectuales, no solamente nacionales, sino intelectuales extranjeros, vienen al Perú a intentar descubrir o los inicios del huayno, y luego cuando se empieza a hablar de por qué el huayno dice, desde el primer tercio del siglo XX hay en Perú un estereotipo del llamado indio, como un pastor de llamas y alpacas, que en las tierras altas, vestido con un poncho y un chullo, toca con su quena una melodía triste con el fondo de un sol que brilla entre los nevados. Esta es la primera postal turística pensada y construida para atraer visitantes. El punto de partida de esa construcción fue el descubrimiento de la música andina por viajeros extranjeros o descendientes de extranjeros. Y bueno, y luego sigue relatando un poco más a quiénes se refieren, ¿no? Entonces tenemos ese estereotipo y esto sigue, ¿no? Sigue reflejado en el año 2026 y reconocido además, o sea, tenemos este aspecto social reconocido dentro de unos informes del derecho internacional, de los derechos humanos, ¿no? Que todavía hay una discriminación a las personas quechohablantes y a las poblaciones indígenas. Entonces, creo que por ahí ese es nuestro gran problema, ¿no? Esta discriminación directa y indirecta y estas barreras que tenemos una ley, tenemos leyes, pero no tenemos políticas públicas o no tenemos una estructura que permita el desarrollo, ¿no? O la defensa, la protección eh, unas penas o unas limitaciones o restricciones al derecho a la no discriminación. Algo hace muchos años se publicó un artículo desde el derecho civil. Era un artículo que hablaba sobre una de las primeras resoluciones, uno de los primeros casos que tuvo Indecopi, que a una persona se le negó el ingreso a un local por su apariencia física, era obvio, pero esta persona presentó su denuncia ante Indecopi por el derecho del usuario, ¿no? Del consumidor. Indecopi falló a su favor. Entonces, eso es como, tenemos mecanismos por donde se pueden ir, o sea, proteger otro tipo de derechos, ¿no? Es interesante, eso es interesante. Entonces, en general, yo creo que es un problema estructural que difícilmente se va a solucionar solo con leyes, ¿no? O con la ratificación de pactos internacionales, etcétera, porque ya lo dice el propio Consejo de Derechos Humanos, o el Comité, perdón, sobre el informe de Perú, sigue preocupado por estos aspectos que ya he señalado, ¿no? Bueno, como usted comentaba, usted menciona que ya como que es un problema estructural, justo la última frase, ¿no? Que difícilmente se va a solucionar con leyes o ratificación de pactos internacionales. Entonces, aquí podría como que hacer una pequeña pregunta.
¿Tendríamos o es necesario tener un Estado el cual bajo políticas públicas eficientes pueda tratar de cambiar estos pactos estructurales? Bajo una visión, podría decirse, que sea factible a futuro, cambiar tal vez esta mentalidad que, como usted menciona, desde los tiempos de Arguedas, o sea, que se vea el Huayno y a las personas del Ande como extrañas, ajenas a lo que es la sociedad peruana. Ujú, Justo con las palabras que usted citó de Mendívil, ¿no? Y es un problema que parece estar presente en diferentes periodos de nuestra historia. O sea, también me acuerdo pues de lo que menciona Orin Starr y Miguel Lacerda en su libro, Los ríos de sangre, que ellos hablan de que hasta se veía al poblador andino como externo a lo que es la sociedad peruana. Se pensaba que se habían envuelto, como ellos mencionan, ¿no? Si no me equivoco, haciendo una crítica al informe de Arguedas sobre la masacre de Churajay, ujú, ellos mencionan, ¿no? Que hay unas frases muy polémicas, podría decirse, en la cual se relaciona o se menciona de que el habitante del Andes se ha envuelto en un misticismo, que parece que ha quedado envuelto eh, en una época muy antigua, ¿no? Claro, muy antigua. Parece que se ha quedado en una época anterior a la que estaban viviendo en esos años. ujú, Entonces, desde antes, y yo me doy cuenta, ya se tiene este estereotipo de, de que el hombre andino y por ende sus expresiones culturales son ajenas a lo que es la sociedad. Entonces, por esta explicación, yo quería hacerle esta pregunta, ¿no? Estos problemas estructurales muchas veces son lo que se reconoce, podría decirse, pero el problema es, o sea, cómo un Estado podría actuar, cómo el Estado peruano podría hacer caso a las preocupaciones que ha tenido el comité en ujú. respecto a su informe sobre el Perú, que no se ha avanzado, que parece que seguimos envueltos pues en, en esta visión de misticismo, de lo andino todavía, de que aún se puede seguir creyendo que eso es ajeno a lo que nos pertenece a nosotros como identidad nacional peruana, ¿no? Ujú. Entonces, si tenemos este problema estructural bajo el cual la población percibe a su compatriota como el otro, ¿cómo podríamos hacer, o qué podría hacer en este caso un Estado o el Estado peruano para solucionar este problema estructural, podría decirse? Políticas públicas a futuro, que se puedan aplicar a futuro, que sean necesarias y que se tengan que reforzar, o tal vez otros caminos, participación de la población, no sé. No, creo que un buen ejemplo de lo que tú has mencionado, antes el informe no fue de Arguedas, se fue de Vargas Llosa, sí, Vargas Llosa, Sí, Vargas Llosa. de María Vargas Llosa, me De Mario confundo. Vargas Llosa. Claro, Vargas Llosa hizo un análisis del hombre andino, ¿no? Místico, del hombre andino que no se le podía entender como alguien que no, y fue pues, tuvo muchísima crítica. Y esto, hay una parte en la que Rodrigo Montoya también menciona, para dar la perspectiva de, de los tiempos, ¿no? De cómo del por qué, por ejemplo, o sea, relaciona al huayno con los tiempos históricos del Perú, ¿no? Él señala que los inicios de la música, no el huayno específicamente, sino la música andina, sufrió también del acoso de los extirpadores de idolatrías, ¿no? Porque a través de la música obviamente se alababan a los dioses, a los apus, entonces se usó la música como herramienta también de colonización. Entonces, señala Montoya una parte de eso. Luego habla de cómo los huaynos o la música también puede haber demostrado el dolor, por ejemplo, ante la muerte de Tupac Amaru, que era un personaje que él admira, ¿no? Cómo se puede haber plasmado esa tristeza, esa angustia en la muerte durante la independencia. Luego habla de diversos momentos y habla también del conflicto armado, ¿no? Del conflicto armado interno
que inició Sendero Luminoso, ¿no? Y bueno, luego el MRTA y las fuerzas del orden. Entonces, cómo este momento, este conflicto también generó, eh, si uno revisa los testimonios de la Comisión de la Verdad, muchas de las incursiones que se realizaban, que realizaban tanto Sendero Luminoso como los miembros de las fuerzas del orden, se hacían en momentos de celebración. Entonces, la música estaba presente. Hay un libro de Lurgio Gavilán, que es Memoria del Soldado Desconocido, donde él menciona de alguna manera la música, ¿no? La música que se escuchaba en esos momentos. Y yo en un trabajo que estoy realizando, que ya he terminado sobre el patrimonio cultural o las expresiones culturales, las tradiciones durante el momento del conflicto armado, revisando los testimonios, o sea, mirando los testimonios desde otro punto de vista, muchos de estos momentos, muchos de los muertos también fueron músicos, eran músicos, ¿no? Los músicos que además que iban de un pueblo a otro, que eso es también otra cosa que se señala. Entonces, para no irme mucho del tema, esto es un ejemplo de las diferentes etapas, ¿no? Y luego estamos viendo los conflictos que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Las manifestaciones en el sur del Perú, en Puno, que totalmente ignoradas, desconocidas, o no desconocidas, sino ignoradas, que es peor. Ignorar es peor que desconocer. Entonces, yo creo que otro gran ejemplo es Lima. Lima Lima departamento. Lima departamento, no Lima ciudad, Lima capital, Lima departamento. Lima departamento es un departamento que no solamente tiene costa, tiene sierra. Entonces, hemos vivido todo el tiempo imaginándonos la palabra Lima como un lugar vinculado solo a la costa, como el centro, cuando toda la sierra de Lima, es la principal. Yo trabajo temas también de patrimonio intangible y material vinculado a la alimentación. Y justo en un artículo que escribí hace un tiempo en un libro, hice el estudio de Lima como esta idea de la ciudad cosmopolita, porque obviamente es el centro neurálgico de la cocina y la gastronomía, ¿no? El mejor restaurante del mundo está ahí, pero no vemos, los ciudadanos, la gente de Lima, no vemos a Lima de la Sierra. Además, los datos de los censos señalan que hay una autoidentificación de gente, de personas en Lima muy alta, de ser de pueblo indígena. En Lima se habla del quechua. En Lima es el principal lugar donde se realiza todo el movimiento también del huayno, de la comercialización del huayno. Entonces, yo creo que lo que falta es una mirada diversa, una mirada diferente a nuestra relación con el Ande. Somos un país andino, pero no hemos desarrollado esa empatía quizás con ese lado andino ancestral que todos tenemos, ¿no? De alguna manera estamos conectados. Podemos vivir en Lima, pero tenemos raíces seguramente de diversidad. Hay gente que no, quizás, pero la mayoría de la población sí la tiene. Y yo sin sonar a cliché, o sea, la única solución que veo yo es una reestructuración de la educación, ¿no? De la educación primaria, de la educación secundaria, principalmente porque en el tema de la igualdad, de la diversidad y de la inclusión, siempre intentamos visibilizar al otro, al que consideramos el otro y que necesitamos darle una voz. Pero no es solo eso, y quizás eso no es lo más importante, sino es lo más importante es que aprendamos a escuchar, que querramos escuchar. O sea, eso creo que enseñemos a escuchar al otro, ¿no? Entonces, yo creo que en ese reconocimiento, en el momento en que algo se reconoce, por ejemplo, ese ha sido el proceso de la cocina peruana, ¿no? Por ejemplo, el caso de la quinoa. La quinoa hace muchísimos años era un alimento vinculado solamente al Ande, que lo comía la gente del Ande, que nadie más lo comía, que en la ciudad era visto como comida de la sierra, que no se comía. Pero poco a poco, con el movimiento gastronómico, la quinoa ahora se ha convertido en lo que se llama superfoods. Entonces es un reconocimiento
a un grano ancestral con muchas propiedades alimenticias. Y bueno, eso también trae otra problemática porque eso hace que su valor incremente, que las comunidades rurales ya no lo consuman, que solo lo produzcan para la exportación, etcétera. Pero a lo que voy es que en el sentido, sin sonar a cliché, como digo, es la educación. O sea, todo parte de ahí y de una intención y una educación diversa, ¿no? Una educación enfocada en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en Lima enseñar no solamente que Lima es Lima, la ciudad, sino que tenemos vincularnos, ¿no? Con el Apu Pariacaca, que es nuestro Apu tutelar, es el Apu que nos tutela como departamento. Además desarrollado en los mitos estos de Huarochirí, que serían muy interesantes de incluir en las escuelas. Creo que sería una revolución educativa lo que se necesitaría en todo caso, ¿no? Por usar una palabra que llame la atención. Y, y simplemente yo creo que es eso y aparte es una reafirmación del sentido de una necesidad, un reconocimiento de la necesidad de unas políticas públicas que ataquen la estructura o la discriminación indirecta, ¿no? Porque la discriminación directa la tenemos como cubierta, pero es la discriminación indirecta en la que no estamos funcionando bien. Y yo creo que es el patrimonio cultural es un aspecto muy interesante porque tiene diversos aspectos que nos pueden llevar a hablar. Mire, el Huayno nos ha traído a hablar hasta del Pacto Internacional, nos trae a hablar de diversos temas, de la historia, de la memoria. Entonces, somos un país diverso y en esa, a veces la diversidad es compleja, ¿no? Porque si fuera fácil, no estaríamos donde estamos, pero creo que también es una necesidad de una revisión, ¿no? Del tema educativo, de la necesidad de las políticas públicas, de políticas afirmativas, es decir, de políticas efectivas, de la liberación de barreras, de de cumplir lo que nos señalan los consejos o los comités internacionales ante las presentaciones de nuestros informes, ¿no? Que muchas veces también los ciudadanos somos un poco pasivos porque esta información es información pública, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos exigir también el ejercicio de nuestros derechos? Ahora estamos sumidos en una crisis política por muchos años y eso también no beneficia, ¿no? Además, los derechos sociales, económicos y culturales son progresivos, o sea, es el Estado que tiene. Pero si en un Estado en constante conflicto, en constante cambio, es muy complejo y creo que una nueva mirada a la historia, una nueva interpretación, una nueva mirada a nuestra propia ciudad, en el caso de Lima, por ejemplo, sería interesante. Bueno, doctora, justo con lo que usted menciona, pues siento que hay cierta contradicción también. Justo leí un informe de Oxfam en el cual hablan sobre lo difícil que ha sido para el Perú crear esta identidad nacional a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué es ser peruano? Decían algunos. Y actualmente parece que queremos crear esta identidad nacional en base a nuestra pluralidad cultural, que tenemos diferentes expresiones culturales. Pero como usted menciona, eh, no sirve de nada que esté escrito en el papel que somos un país diverso si la gente no lo cree. Ujú, Y parece que hay una contradicción, ¿no? Si nosotros queremos dar a conocer o queremos darnos a ver como un país diverso y la gente sigue pensando, sigue pensando que como las otras expresiones o las otras personas como otros, siento que al final, como usted menciona, y puede sonar muy cliché también, la educación sería una de las formas bajo las cuales podríamos reformular todo este pensamiento, ¿no? Y justo con el caso de Lima, ¿no? Muchas veces vemos que, o creemos que Lima es solamente Lima metropolitana, ignoramos diferentes partes de Lima como Yauyos, como el pueblo de Surco, por ejemplo, que prácticamente quedan relegados a que son Lima. Y muchas veces yo incluso escuchaba comentarios de personas las cuales pues prácticamente sienten que
O sea, cuando tú mencionas Lima, simplemente lo primero que se les viene a la cabeza es la Lima como Lima metropolitana, ¿no? Entonces, ese es un problema muy grande que tenemos en sí como país, como sociedad también, y que tendríamos que buscar pues mecanismos, políticas públicas efectivas, las cuales permitan cambiar pues esta visión, este paradigma que podemos tener de nuestra identidad como peruanos, ¿no? Ujú, Eh, para continuar con el desarrollo, ahorita quería hablar sobre la efectividad, pues, que tendrían las políticas o alternativas desde el punto de vista del patrimonio cultural. Y para ello quería formularle la siguiente pregunta. Desde una perspectiva crítica que vincula el derecho internacional de los derechos culturales, la antropología del patrimonio y la política cultural, ¿hasta qué punto las políticas estatales en relación con el patrimonio inmaterial pueden ser eficaces para desmontar jerarquías culturales, entendiéndose estas como estructuras de valoración social que posicionan algunas expresiones culturales como más legítimas que otras, las cuales son discriminatorias, y tras la demolición de estas jerarquías culturales, tras lograr desmontar estas jerarquías culturales, se podría garantizar un entorno cultural diverso e inclusivo? ¿Qué reformas jurídicas, acciones afirmativas, mecanismos de justicia, como el Tribunal Constitucional o la Corte Interamericana, serían necesarios para alinear la protección del patrimonio andino con con los estándares internacionales en materia de derechos colectivos y no discriminación? ujú. Creo que aquí hay dos cosas, ¿no? En el caso del patrimonio cultural era lo que te mencionaba, como lo que mencionaba al inicio, ¿no? El patrimonio cultural, desde la teoría jurídica, por decirlo de alguna manera, está dividido en el patrimonio cultural real y el patrimonio cultural declarado y el patrimonio cultural presunto. El patrimonio cultural real es el que sabemos que existe, o sea, está ahí, la gente lo reconoce, pero no está declarado, es decir, no está incorporado dentro de un marco normativo, un marco legal de protección. ¿Por qué se declaran unos bienes o por qué se incorporan algunos bienes, ya sean materiales o inmateriales, a los registros? Eso depende muchísimo de diversos aspectos, ¿no? Generalmente todo lo que es patrimonio arqueológico en el Perú, todo supuestamente es patrimonio real y es patrimonio cultural presunto, por lo tanto está dentro de protegido por la legislación. Solo el patrimonio arqueológico. Pero obviamente, ¿qué pasa con esto, ¿no? Hay toda una problemática del patrimonio cultural, principalmente arqueológico, vinculado a los conflictos con el desarrollo eh, económico, ¿no? La visión del desarrollo económico, la construcción de carreteras, la construcción de obras públicas, la minería, la extracción de recursos naturales, entre ellos la minería, la tala de árboles, la deforestación. Entonces, todo esto hace que el patrimonio arqueológico esté en riesgo y por lo tanto hay todo un sistema del registro de restos arqueológicos, ha habido toda una variación de la ley y el patrimonio arqueológico siempre está en constante conflicto o en constante riesgo, siempre. Eh, en el caso del patrimonio inmaterial, ¿por qué se declaran algunas? El hecho de que se declare algunos elementos y otros no puede generar unas jerarquías y esa es la gran crítica a la patrimonialización, ¿no? Es la gran crítica que se realiza tanto a nivel nacional por los inventarios que se hacen de patrimonio inmaterial material o inmaterial, pero también a la gran crítica que se hace a las declaraciones o las incorporaciones en las listas internacionales como las listas de la UNESCO, ¿no? Cómo el hecho de patrimonializar algo hace que hay una jerarquía superior e incluso se piensa que pone en riesgo y desvaloriza de alguna manera a los portadores y a los en el caso del patrimonio intangible, y pone en riesgo a otro tipo de patrimonio con el patrimonio material, ¿no? Como el caso de Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Está dentro de la lista del patrimonio de la humanidad, pero está en constante riesgo.
pero no es la culpa de la patrimonialización. O sea, no es el hecho que porque se patrimonializó está en riesgo. Es el hecho de que la patrimonialización depende, de la patrimonialización dependen muchas acciones que se tienen que realizar, que no se han realizado de manera correcta, concreta en Machu Picchu, donde hay muchísimos intereses, ¿no? Muchísimos intereses públicos, intereses privados, y eso genera un conflicto. Entonces, en el caso de estas jerarquías, también, y que es un poco vinculada a la respuesta anterior, ¿no? Hablando de la cocina peruana, por ejemplo, ¿no? Esta idea, cocina peruana entre comillas, ¿no? Lo mismo de la identidad peruana, ¿qué es ser peruano? Hablamos, decimos, sí, bueno, somos un país diverso, multicultural, somos diferentes culturas, eso lo decimos, lo repetimos, está en el papel, perfecto. En el único espacio donde pareciera que no hubieran conflictos de nuestra propia diversidad y que la celebramos es en la cocina. ¿No? Estamos muy orgullosos de la cocina de la Amazonía, reconocida, estamos orgullosos de todos los productos andinos que llegan a las mesas el número de papas que tenemos, del tipo de papas que tenemos, la quinoa, los grandes y maravillosos platos que se preparan, que no le resta para nada el gran logro que significa tener una cocina reconocida a nivel internacional, ¿no? Y con la incorporación del ceviche, de las técnicas de preparación del ceviche en la lista de la UNESCO, mucho más reconocida aún. En ese punto, lo que quiero decir es que es solamente es en ese espacio donde reconocemos nuestra diversidad como una riqueza, mientras que en otros espacios nuestra diversidad es un conflicto, es un problema, es un desencuentro. ¿No? Entonces, quizás por eso me interesa el tema de la cocina y la gastronomía, porque es observar, permite observar, y viene también en el sentido de observar, en el caso, por ejemplo, Lima, ¿no? Lo que yo digo, Lima cosmopolita, que es la idea de la Lima cosmopolita, de los restaurantes caros, de los restaurantes exitosos, pero que de alguna manera perdemos de vista de dónde viene eso, ¿no? Y cómo eh, lo difícil que es llegar a la ciudad, porque, por ejemplo, viajé una vez de Lima, bueno, he ido a varios lugares de Lima, del norte de Lima, el norte chico, he pasado mucho tiempo por ahí, em, he llegado hasta la zona de Sayán, Churín, todas esas zonas más hacia adentro, ¿no? La parte de Lunahuaná, ¿no? Toda la zona de Pacarán. Pero una vez viajé hacia Huarochirí. El viaje duró prácticamente 7 horas. Cuando supuestamente estamos tan cerca. La carretera era una carretera, no sé si habrá cambiado, no creo, no sé cuántos años han pasado, no han pasado muchos años, pero la carretera era sumamente peligrosa. Hacer un viaje a Huarochirí era un deporte de aventura. Yo digo, o sea, yo pienso a las personas que viajaban y que viajan constantemente llevando y trayendo productos, ponen en riesgo también su vida al llegar hacia la ciudad. Entonces, es esa ignorancia o esa ignorancia, de ignorancia no estoy hablando en el sentido despectivo, sino de ignorar, de no ver las dificultades. Por ejemplo, una carretera, ¿no? Cosa tan simple tan simple entre comillas o sencilla como el asfaltado de una carretera, las provisiones de las conexiones dentro de tu propio departamento, ¿no? De un propio departamento. Entonces, este tipo de acciones se olvidan, ¿no? Cuando empezamos a mirar las cosas que van saliendo bien, como es el caso de la cocina peruana. Entonces, en este punto es donde nos encontramos y nuestra diversidad es rica y nuestra diversidad es una bendición, mientras que en otros aspectos, cuando reclamamos derechos, nuestra diversidad es un problema. Cuando buscamos el desarrollo, nuestra diversidad es un obstáculo. ¿No? Entonces, cómo romper eso es bastante complejo, ¿no? Bueno, como usted mencionaba,
Parece que, y justo con lo que también iba relacionado a mi comentario en la anterior de la anterior pregunta, parece que, como usted menciona, muchas veces vemos nuestra diversidad como una bendición, como algo de sentirnos orgullosos, ¿no? Nuestra cocina, pero también usted ha citado casos muy puntuales, podría decirse, sobre cuando, por ejemplo, cuando reclamamos derechos, nuestra diversidad puede ser un problema, ¿no? Y justo también este tema de el problema que tiene en sí también la patrimonialización, ¿no? Junto que va relacionado con esto de las jerarquías. Cuando agregamos nuevos patrimonios a las listas, ¿en qué se basa este criterio, ¿no? Ese problema que también ha mencionado usted. Y bueno, más que nada, también justo mencionaba el ejemplo de Machu Picchu. Hay que ver que también cuando tú patrimonializas algo, tiene que tener también acciones puntuales por parte del Estado para ir de acorde a la protección de lo que estás patrimonializando, ¿no? Porque se tiene que proteger, se tiene que mantener. Y como usted menciona también, ¿no? En el caso del huayno, por ejemplo, si, o de alguna expresión andina, de alguna festividad que esté patrimonializada, aquí también tenemos que tener como que acciones puntuales tanto como estados y yo me atrevería a decir también como ciudadanos nosotros. Tal vez darle más visibilidad, ayudar a que se realicen estas festividades, ayudar a mantener pues esta diversidad cultural de la cual tanto muchas veces nos sentimos orgullosos cuando se habla del Perú, pero cuando vemos los problemas, cuando vemos la falta de derechos para algunas personas, cuando vemos la falta de acceso a derechos, cuando vemos incluso falta de servicios básicos, Ujú. nos damos cuenta de que muchas veces nosotros pensamos en la diversidad como un problema. Entonces parece que estamos inmersos pues en una contradicción, ¿no? Una contradicción en la cual muchas veces podemos decir que va a ser una bendición nuestra diversidad y otras veces va a ser pues una maldición, podría decirse, un problema, algo por lo cual no nos deberíamos sentir orgullosos. Y entonces mi pregunta, y que va a ir relacionada ya con una reflexión final para todos los oyentes, a la luz de los conceptos que hemos ido presentando y además los conceptos de inclusión simbólica versus una igualdad real, ¿cómo usted valoraría los procesos de revalorización del huayno y otras expresiones andinas? Estos apuntan hacia la construcción de una ciudadanía intercultural y el pleno reconocimiento de la diversidad como derecho, o aún persisten las barreras estructurales que exaltan una jerarquía cultural en el país, requiriendo una transformación social más profunda. Ujú. Em, Volviendo al Huayno, ¿no? Rodrigo Montoya, al final del texto, de uno de sus textos, habla futuro y perspectivas del Huayno, cómo él ve el gran cambio que ha tenido. O sea, a mí me parece que el Huayno es un gran ejemplo de, de que ha ido rompiendo estructuras, ¿no? Silentemente, pero a la vez también, no solamente de manera silenciosa, sino de manera permanente, ¿no? Y sin quererlo quizás, ¿no? Esas oleadas migratorias, esa llegada a la ciudad. Trajo consigo, como dije, memorias, trajo consigo música, trajo consigo el huayno, todas estas características o diversidad cultural que llegaron a una ciudad y en el caso del Perú es totalmente centralista, ¿no? Donde Lima es el único lugar donde se concentra las mejores y las mayores posibilidades de desarrollo, donde la gente siente que es el lugar al que tienes que ir si quieres crecer, ¿no? Si quieres desarrollarte. Entonces, esto también es un gran problema y el tema de la descentralización. En un país tan complejo geográficamente como es el caso de Perú, donde tenemos tantas regiones y tanta diversidad geográfica, pero también la geografía también provoca un poco la problemática de la conexión, de la comunicación, ¿no? Hay ciudades que hasta ahora por problemas meteorológicos o por fenómenos naturales pueden desconectarse completamente de otras, ¿no? Por ejemplo, mi familia por parte de padre es de Amazonas, de Chachapoyas.
Entonces estoy un poco conectada con los temas que suceden ahí. La semana pasada el río Utcubamba, ah, ha crecido demasiado y ha cortado la comunicación. Entonces Chachapoyas es conocido por ser una ciudad que se desconecta fácilmente porque solamente hay ese tramo de comunicación, por la geografía que tiene, ¿no? Ese paisaje que tiene, que es a la vez que es una cosa maravillosa, una belleza natural, arqueológica, increíble. Los fenómenos naturales hacen que nos desconectemos. Entonces, a lo que voy es que la descentralización es muy importante, ¿no? Pero una descentralización verdadera, no la que tenemos, que los gobiernos regionales también no funcionan de la manera que deberían funcionar, ¿no? Por ejemplo, si todavía hay un espacio como esta ciudad que acabo de mencionar, en la que si se desconecta, no hay vuelos directos, no hay un aeropuerto, estamos hablando de la capital del departamento, de un departamento, ¿no? Entonces, si eso pasa en la capital de un departamento, imaginémonos en zonas más alejadas. El departamento de Amazonas es un gran ejemplo, todo lo que sucede con las niñas Aguajún en Condorcanqui, por ejemplo, ¿no? Toda esta problemática de abusos, ¿no? Hacia niñas y mujeres que no se resuelven, ¿no? Entonces, yo creo que el caso la centralización en el caso del Huayno ha hecho que el Huayno se establezca en Lima con una potencia, ¿no? Con una potencia muy importante, muy interesante, que ha hecho que muchos investigadores sigan intentando descubrir, están intentando descubrir quizás referencias mucho más antiguas de las de 1500. Algunos están intentando buscar referencias del Huayno en las crónicas de Guamapoma de Ayala, etcétera. Y cómo poco a poco se ha ido estableciendo, ¿no? De una manera potente, diferente. Y hay todo el consumo, la ciudad donde se consume mayor guayno, las disqueras y todo este movimiento discográfico de las industrias culturales se da en Lima. Y la influencia además que el guayno ha tenido en otros ritmos musicales como la chicha, la cumbia, ¿no? Estas relaciones que se establecen. Y a mí me parece importante también el rol en las ciudades, en la capital, en Lima, en todo caso, de los clubes departamentales, ¿no? Cómo los clubes departamentales de alguna manera tienen que seguir fortaleciendo estas diversidades culturales de sus propias zonas, la conexión, ¿no? La conectividad entre los músicos de los propios lugares cuando llegan a la ciudad, ¿no? Estos intercambios, no sé si hay investigaciones o estudios de estos intercambios culturales, ¿no? Entre los músicos que están de las localidades a los músicos limeños, ¿no? Estos intercambios de música, de temas, de diversas problemáticas, ¿no? Y en otro aspecto que me había olvidado de señalar con relación al huayno es que hay personalidades que han sido reconocidas como personalidades meritorias de la cultura vinculadas a la música andina, ¿no? Como el guitarrista García Zárate, como Jaime Guardia. Entonces, diversas íconos, ¿no? De la música que pueden servir como un elemento para el estudio, por ejemplo, en las clases de música, ¿no? Por ejemplo, no hay un día de la marinera, hay el Día Nacional a ver, puede parecer un poco de este tipo de medidas que son como de maquillaje, ¿no? El día de algo. Pero si uno piensa que puede haber el día de algo y le puede dar un significado y enlazarlo con el currículum educativo, por ejemplo, ¿no? Sería muy interesante. O sea, que por ejemplo, si en Lima se enseña música, enseñar el huayno, ¿no? La formación musical del huayno, cómo se hace el huayno, enseñar a tocar instrumentos vinculados al huayno, ¿no? El arpa, las quenas parte por una visión mucho más enriquecedora, quizás de una diversidad cultural que de alguna manera creo que se han ido incorporando poco a poco en los currículos educativos, pero nuevamente son
medidas aisladas. Mientras no hay una estructura, ¿no? Una política estructural que fundamente esto, va a ser mucho más compleja. Y el Guayno seguirá, ¿no? Seguirá y seguirá cambiando, porque el Guayno ha cambiado, ¿no? El Guayno cambia, el Guayno, las problemáticas cambian, a lo que se canta, ya no sé, lo que se cantaba antes no se canta ahora. En la época de los 70, por ejemplo, en Chile, ¿no? El uso de los instrumentos, vinculados al huayno en el movimiento de la música nueva del Inti Illimani y Yapu, ¿no? Entonces, todo como ya no cantamos a eso, quizás hasta ahora hay canciones emblemáticas que todavía nos llevan a esa idea de reivindicación, pero el Huayno sigue cantando también a la naturaleza, al amor, a todo lo que señalaba Rodrigo Montoya y lo canta de diferente manera, ¿no? Y además teniendo en cuenta la problemática que tenemos, porque como decía, como ya he dicho, que los bienes culturales, las identidades no son estáticas, ¿no? Cambian. Y ahí está su riqueza, ¿no? Y ahí está su potencia para estudiarlas, para utilizarlas como mecanismos, como pretextos, por decirlo de alguna manera, para incorporar medidas, apropiadas, o no solamente las medidas, sino también un cambio de mentalidad, ¿no? Del aprender, no solamente el hecho, como ya dije, el hecho de dejar que las personas se expresen, sino nosotros aprender a poder escuchar y a querer y a entender, escuchar al otro, ¿no? Al otro, entre comillas, porque si nos vamos en los otros y nosotros también es otro punto de debate. Pero bueno, eso creo que el huayno es un buen elemento para mirar todos estos problemas que hemos señalado, ¿no? Bueno, justo bueno, como menciona usted, doctora, es también ver más que nada, en primer lugar, la idea que usted mencionó, que muchas veces está muy presente en la población, ¿no? De que si yo me voy a Lima voy a tener más posibilidades. Entonces, de que Lima concentra la mayor posibilidad. Y esto va muy en contra del tema de la descentralización. Como usted mencionaba el caso de Chachapoyas, por ejemplo. Acá yo quiero mencionar el artículo de Víctor Andrés Belaúnde eh, en la revista, si no me equivoco, es Peruanidad, en la revista Peruanidad, justo en la cual él también menciona este problema creciente, ¿no? Tenemos una geografía complicada, pero el hecho de tener una geografía complicada, en la cual tenemos diferentes pisos altitudinales, etcétera, no es excusa para, para descomunicar a las personas, para aislarlos, y en sí, indirectamente, si el Estado no está haciendo, o no está construyendo redes de comunicaciones efectivas entre comunidades, indirectamente también se están afectando los derechos de estas comunidades. Por supuesto. Entonces, Víctor Andrés menciona en la revista Peruanidad, en su artículo, este problema. Él da algunas ciertas soluciones, como podría ser la vía aérea, por ejemplo. Él menciona que somos un país aéreo, pero una de las ideas que también eh, me llamó mucho la atención es de que nosotros como Estado parece que hemos ignorado el legado de nuestros antepasados. Queramos o no, tenemos un legado incaico, un legado español, un legado republicano, inicio republicano, un legado criollo. Al final somos como que, como se dice, una nación plural, Ujú. bajo las cuales han pasado diferentes paradigmas. Y esas personas ya han encontrado soluciones a estos problemas de la comunicación. Los incas con sus redes de camino, y los españoles se dieron cuenta de eso y posteriormente crearon las diócesis. Pero quitando y para no irnos tanto del tema, parece que nosotros, bueno, o que ya hemos encontrado soluciones a problemas como la geografía, por ejemplo, pero que actualmente parece que no queremos tomarlas en cuenta y aún seguimos con el tema y estos temas de que si por ejemplo hay crecida del río, la carretera se puede caer y esto genera indirectamente qué cosa. Siento yo que esto genera que se fortalezcan estas ideas de que hay mayor posibilidad en Lima
o de que acá voy a estar desconectado de los demás. Indirectamente, también hay que entender y hay que tener en cuenta eh, que este es un caso complejo, ¿no? El tema de la descentralización, una descentralización real, como usted menciona. Ujú, Y también, pues, estos cambios que usted menciona en el tema de la educación. No se trata de solamente crear el Día de la Canción Criolla, no se trata de crear el Día del Campesino, se trata de saber el por qué se están creando esto, de saber y reivindicar en sí la historia de todas las personas que ayudaron en sí a la creación de nuestra patria, de nuestro Estado, y también dar a conocer los problemas actuales bajo los cuales aún cursamos, ¿no? Eh, y justo acá también mencionaba pues de que para cuando usted terminó pues su comentario, mencionaba de que el huayno pues se sigue cantando y cambiando y esto va relacionado con la idea que usted dijo, ¿no? Se trata de costumbre e innovación, parte de formar parte o de tener una vida en la cultura, de una vida cultural, ¿no? En las expresiones culturales. Entonces, como usted menciona, vamos cambiando, vamos innovando las letras del huayno. Como usted menciona, las expresiones culturales nunca van a ser estáticas. El tema de la patrimonialización también va a ir cambiando. Entonces, vemos que hay nuevas innovaciones, vemos que la gente va cambiando, pero también, queramos o no, yo siento que este cambio va relacionado en sí. eh, no tanto a la identidad, podría decirse, sino a lo que pueda resultar más factible para ciertas discográficas, por ejemplo. Acá yo cito el testimonio de Miguel Galindo, el cantante de Trío Huancavelica, cantante y guitarrista, que él mencionaba un problema muy creciente. Ellos tenían diferentes, cuando crean su primer LP, su primer álbum, perdón, ellos tienen diferentes canciones. Son cantantes folclóricos de huayno huancabelicano. Tienen ujú, canciones que hablan sobre protesta social, desigualdad, y que muchas veces la discográfica no quería que las involucren en el disco, más que nada por el hecho de que no se vendía. Más se vendían las canciones con letras relacionadas al desamor, a- al ujú, desamor, al amor o a la felicidad. Entonces yo entendería que también esto podría funcionar como un freno a la innovación de las expresiones culturales, al cambio de las letras, y podría como que esta rentabilidad podría decirse que se busca, podría crear que la innovación esté direccionada a cierto camino, en ujú, pro de cierta rentabilidad mercantil, podría decirse, ¿no? Entonces, ya cuando se respondió pues esta pregunta como reflexión final, quisiera pasar a un cierre mencionando una cifra con la que comencé el episodio, la cual es una cifra de la Defensoría del Pueblo que menciona que entre los años 2000 a 2022 en el Perú se han reportado 4.737 casos de discriminación. Entonces, los datos que hemos compartido en este episodio demuestran pues que aún no hemos logrado erradicar de nuestra realidad nacional el problema de la discriminación. Entonces, estos datos también nos van a permitir reflexionar sobre los avances que tuvimos como sociedad para garantizar el derecho a un ambiente sin discriminación, como usted mencionaba, que no solamente se trata de que parece que han sido avances silenciosos, avances a paso lento, podría decirse, ¿no? Pero al final que la solución para el problema de la discriminación es un problema estructural. Tenemos base legal, pero el problema radica más en la estructura, es un problema estructural, entonces es más complicado cambiarlo. Pero también cómo estos avances, también hemos visto cómo estos avances pudieron haberse condensado en leyes y tratados, y cómo la misma población, mediante ciertas expresiones culturales, y en este caso específico el huayno, pueden reafirmar sus derechos y garantizar un ambiente cultural variado. Como ciudadanos, podemos contribuir informándonos sobre estas realidades, participando en debates fundamentados en evidencia y promoviendo enfoques que balancean la seguridad ciudadana con la protección y rehabilitación de los y las adolescentes. Llegando al final de este episodio tan enriquecedor, queremos reiterarle el agradecimiento a nuestra invitada, Adriana Arista Serga, por sus grandes aportes en esta discusión
y por reflexionar con nosotros sobre este tema tan importante. ¿Algunas palabras que tenga para decirle, doctora, a nuestros oyentes? Sí, me pareció interesante lo que señalaste con relación al huayno y las exigencias de las discográficas, ¿no? De las disqueras, o en todo caso, de cómo las letras de protestas o de contenido social no venden tanto como las que hablan del desamor, etcétera. Es lo que es. Entonces, el huayno es una expresión musical que también, o sea, este mismo problema lo tienen otros ritmos, por ejemplo, ¿no? Puede ser también el rock, la salsa, lo puede tener también en todo caso, no sé, el reggaetón o la cumbia, ¿no? Cada uno, o sea, está inmerso. El huayno, además, lo que mencionaba anteriormente, es parte de una industria cultural. Y las industrias culturales justamente también tienen mecanismos vinculados mayoritariamente a la economía, ¿no? A la generación económica. Y entonces tienen que ver ahí con la rentabilidad, con las exigencias del público, etcétera. Entonces eso también hace al huayno como un elemento muy enriquecedor de observar en ese aspecto más de economía, por ejemplo. Las palabras finales serían que también es importante espacios como este, ¿no? Como el grupo de ustedes de derechos humanos, que las universidades sigan fomentando los debates vinculados a los derechos humanos, porque hay un gran problema con relación a la consideración de lo que son los derechos humanos. Se piensa que los derechos humanos están vinculados solamente a algún tipo de personas, y esto viene desde la idea del momento del conflicto armado, ¿no? Que de las organizaciones de derechos humanos, entonces se ha puesto un estereotipo, se ha puesto un sello, ¿no? A las organizaciones de derechos humanos, a los grupos, a los defensores de derechos humanos. Entonces, iniciativas como las de ustedes del Grupo de Derechos Humanos de la Universidad Católica me parecen muy interesantes y los felicito por este trabajo. Y también me parecen iniciativas que se deben replicar en diversos espacios. También en la educación secundaria. Sería importante que en la educación secundaria se empiecen a promover este tipo de espacios, ¿no? De educación primaria, en la educación secundaria. Y quizás ustedes como equipo, como grupo, promover, ir a los colegios, a las instituciones y dar pequeñas charlas de qué cosas son los derechos humanos, de cómo cada uno de nosotros somos sujetos de derecho, pero también tenemos deberes hacia la ciudadanía, hacia el otro, hacia nuestros ciudadanos, hacia nuestros vecinos, ¿no? A las personas que están a nuestro alrededor. Entonces creo que eso sería muy interesante y yo no sé si estos 4.637 casos, sería interesante analizar de qué tipo son, ¿no? Porque aquí puede estar la base primero, de cuáles son los derechos que más vulneramos a través de la discriminación o las personas o las identidades o las características que más discriminamos, pero a la vez también nos mostraría quiénes son esas personas que alzan la voz, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Porque no todo el mundo denuncia, no todo el mundo se siente con la posibilidad y la capacidad. Entonces, al mirar quiénes son, se puede buscar fortalecer a esos colectivos o se puede buscar fortalecer a quienes no están y nosotros podemos pensar que también han sido discriminadas porque esa es otra gran tara que tenemos, ¿no? Que sentimos muchas veces que no, a mí nunca me han discriminado, entonces como a mí no me han discriminado, no hay discriminación en el Perú. Y eso no es, ¿no? Entonces, creo que las investigaciones más potentes y luego ya no esperar estas grandes reformas estructurales que quizás van a demorar años o quizás nunca llegarán, sino desde nuestros propios espacios, ¿no? De nuestros propios espacios de la educación, de ustedes como estudiantes, cómo pueden ir un poco más allá, ¿no? Establecer un poco una conexión con otros espacios educativos de niveles de secundaria, primaria o incluso dentro de la misma universidad que no están vinculados a los derechos humanos. Gente que estudia otras carreras, que no conoce quizás por ejemplo, personas que están más vinculadas a todas estas, que luego saldrán a trabajar en estos ámbitos del desarrollo, ¿no? La economía,
negocios, etcétera. Creo que sería interesante un diálogo. Ese sería, más que ahí hay un diálogo, sería intercultural, un diálogo entre profesiones, entre carreras y entre niveles educativos también. Creo que ahí se podría lograr una cosa pequeña, pero que es la semilla para que vaya creciendo y vaya, no sé, se sigan debatiendo y conversando este tipo de temas. Y, y les agradezco mucho porque a mí el tema, el Why no me ha llevado al patrimonio cultural no sé si se han podido dar cuenta, espero que los oyentes hayan podido darse cuenta que el tema del patrimonio cultural es muy interesante de observar. Tiene muchísimas partes donde podemos entrar a la historia, a la geografía, a la problemática social, a la memoria, a la problemática actual, al pasado, al presente y replantear un poco las estructuras en las que nos seguimos moviendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es la reflexión final y como soy investigadora vinculada al patrimonio cultural, creo que era como que me gustaría terminar, ¿no? Observar a los bienes culturales, al patrimonio cultural como una forma de acercarnos a la búsqueda de un verdadero diálogo intercultural, ¿no? Gracias. De igual manera, también agradecemos a nuestros oyentes que nos han acompañado en esta oportunidad y cuya atención nos impulsa a seguir humanizando realidades y derechos. Las y les invitamos a escuchar los otros episodios de nuestro podcast Humanizando Derechos para seguir aprendiendo sobre la cultura jurídica en temas y problemáticas coyunturales. Además, no olviden seguirnos en Instagram como Equipos de Derechos Humanos y Humanizando Derechos, espacio en el que estaremos compartiendo algunas dinámicas y demás contenido en relación a los derechos humanos. Hasta la próxima, muchas gracias.